comenzar este acto con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Nos ponemos de pie para recibir a la bandera de ceremonias. La bandera de ceremonias es portada por Paulo Federico Peirano. Los invito a entonar a viva voz, a capela, nuestro himno nacional argentino. Despedimos a la bandera de ceremonias. Acto seguido, pueden tomar asiento. Dirige la palabra el señor decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Habla el arquitecto Luis Bruno. Gracias. Buenas noches. Es un honor para mí presidir este acto. Bienvenidos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la que por entonces y para ellos era la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Bienvenidos a la casa de nuestros 117 estudiantes, docentes y no docentes, detenidos, desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado. Bienvenidos a la facultad que la democracia transformó en lo que llamo la Facultad de Diseño, una facultad comprometida con la transformación de nuestra sociedad desde una perspectiva regional, con el desarrollo productivo nacional, con la redistribución del ingreso, con la generación de empleo para nuestros jóvenes, con la equidad de género y con la inclusión social,
valores que no dudo eran también sus valores, como lo fueron y lo siguen siendo para nosotros la autonomía, el cogobierno y la gratuidad en la educación universitaria pública argentina y en particular de nuestra universidad. Cumpliendo el mandato unánime de nuestro Consejo Directivo, vamos a renovar nuestro monumento en su memoria. A 10 años de la instalación de la bandera anterior, la nueva versión encierra la misma esencia y los mismos deseos que su predecesora. En todo caso, le hemos aportado una densidad mayor, producto de la maduración del tiempo. Asimismo, también con el mandato unánime de nuestro Consejo Directivo y con el aliento del rector de la universidad, hemos puesto los legajos de nuestros compañeros a disposición de sus familiares, un largo pedido. Y en ese contexto vamos a entregar los legajos académicos a las familias aquí presentes. Es para nosotros un gran orgullo poder hacerlo. En este punto quiero recordar que en 2015, el año pasado, nuestro Consejo Directivo decidió por unanimidad mantener vigente el estatus académico de nuestros desaparecidos. El mensaje es claro: ellos siguen siendo hoy parte viva de nuestra comunidad. Quiero también, en nombre de la comunidad de la facultad, valorar con ustedes el hecho que Azucena Villaflor, madre fundadora, sea a su vez la madre de un estudiante de esta facultad, Néstor de Vincentis. El hecho es un motivo de orgullo para nuestra casa y para la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente, quiero inscribir este acto en la tradición de los eventos históricos que nos encuentran a la mayoría de los argentinos del mismo lado, aún en la diversidad de miradas que caben sobre estos temas. Como nos encontramos en las marchas multipartidarias que anticiparon la democracia, en los históricos juicios a las juntas llevados a cabo por el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín, y en la derogación de las leyes de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final que significó la reapertura de las causas y la continuidad de los juicios por mandato del gobierno de Néstor Kirchner. En ese entendimiento, con ese espíritu, es que quiero humildemente, en nombre de nuestra comunidad, abrir este acto. Muchas gracias. Seguidamente se desplegará la nueva bandera en memoria de los compañeros estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos.
El señor secretario de Extensión Universitaria, arquitecto Hernán Rodríguez Pardo, leerá la resolución del Consejo Directivo número 106 del 17 de marzo de 2016. Visto las resoluciones del Consejo Directivo número 076 y 196, ambas del año 2015, y considerando que las primeras de estas normas convoca a la conformación de la Comisión Abierta de Derechos Humanos en el ámbito de la FADU-UBA y resuelve el recambio del cartel ubicado en el patio central de la FADU, habida cuenta de la actualización de la información y las fotos allí contenidas. Que la Comisión desarrolló su primer cometido actualizando, rediseñando y confeccionando el cartel histórico que se inaugura este 23 de marzo, iniciando la vigilia para el recordatorio del 40 aniversario del día en que se produjo el golpe cívico-militar contra un gobierno democrático, dando inicio a la etapa más negra de nuestra historia. Que la segunda de las normas mencionadas autoriza al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo a la entrega de copia fiel de los expedientes académicos y o legajos a los familiares directos de los estudiantes, docentes y personal no docente de la facultad, detenidos desaparecidos de la FADU-UBA. Documentación que también fue ordenada y copiada por la comisión creada en la resolución antes citada. Que fuera nuestra facultad la que realizase públicamente a mediados de 1983 el primer acto de repudio contra el intento del general Nicolaides y la Junta Militar Gobernante en ese periodo, que sancionar una ley de autoamnistía para cubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y que sancionara posteriormente como ley 22.924 la Ley de Pacificación Nacional en septiembre de ese año. Que en el mencionado acto convocado por los estudiantes de la facultad, nucleados en ese momento en la Comisión Pro Centro de Estudiantes, donde participaron todas las agrupaciones estudiantiles de esa época y las principales representantes de los distintos organismos de derechos humanos que existían en ese momento, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y familiares detenidos desaparecidos, entre otros. Que ese acto abrió el camino a un recuerdo permanente de los detenidos desaparecidos de la facultad, desde los estudiantes a los que luego se fueron plegando los docentes y el personal no docente. Que la conclusión del mencionado acto fue la confección del primer cartel, con los nombres de los desaparecidos elaborados en papel y pintados a mano por los estudiantes. Con los pocos datos aportados por los organismos, dicho cartel fue quemado a los pocos días por los servicios de inteligencia que aún actuaban dentro de esta facultad. Se realizó un segundo cartel de características similares al que se le fueron agregando datos de otros detenidos desaparecidos que se iban identificando y que a las pocas semanas apareció totalmente destruido. En el año 85 se realizó el tercer cartel, incorporando a los detenidos desaparecidos de otras facultades de arquitectura del país. Que en mayo de 1987, en asamblea del Centro de Estudiantes de la Facultad, se aprobó el recambio de ese tercer cartel, dando paso a un cuarto cartel con un significativo aumento de los datos de detenidos desaparecidos, que se fueron obteniendo con el tiempo y que mantuvieron en su posición casi 2 décadas. En el año 2006, al cumplirse 30 aniversario del golpe cívico-militar, este Consejo Directivo aprobó el recambio del cartel por este quinto de la serie y que contiene la mayoría de las fotos de los detenidos desaparecidos, que llegaban en ese momento al número de 108 y que se encontró presente hasta la actualidad, y que por resolución del Consejo Directivo es reemplazado por el sexto cartel, que contiene la identificación de 117 detenidos desaparecidos de la FADU-UBA con la totalidad de las fotografías. Que la historia de estos carteles refleja la importancia constante esta facultad le ha dado a la memoria de los integrantes de nuestra comunidad académica y a la no prescripción de reclamo por memoria, verdad y justicia hasta que todos los responsables sean identificados y condenados. Que en concordancia con lo antes dicho, este Consejo Directivo definió, artículo primero de la Resolución 196/15, antes mencionada, que los estudiantes y trabajadores, tanto docentes como no docentes, detenidos, desaparecidos, continuarán figurando en los registros de la facultad en sus condiciones de tales, reconocimiento que este tema aún no está cerrado.
que el 29 de mayo de 2015 se realizó la primera entrega de legajos a los nietos recuperados, Jorge Castro Rubel y Manuel Goncalves Granadas, de sus padres Hugo Alberto Castro y Ana María del Carmen Granada, respectivamente, dando inicio a lo normado en el artículo 2 de la resolución del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo declara, artículo primero, considerar el acto a desarrollarse el 23 de marzo de 2016 a las 19 horas de relevancia académica e institucional para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Artículo segundo, convocar a la comunidad académica de la FADU-UBA a la participación del acto mencionado en el artículo anterior y darle amplia difusión por los medios que corresponda. Artículo tercero, de forma. Para la elaboración de esta nueva bandera agradecemos la colaboración del arquitecto Marcelo Castillo y el equipo argentino de Antropología Forense, y de todos los organismos de derechos humanos que nos aportaron los nuevos datos y fotos que se integran a la misma. Por otra parte, los legajos que hoy se entregarán recibieron el tratamiento de conservación preventiva e interventiva correspondiente a patrimonio documental sobre papel. Estas acciones fueron realizadas por iniciativa del personal de la fototeca del Instituto de Arte Americano de la FADU, donde se encuentran albergados. Agradecemos por esta tarea a la conservadora de museos, Otilia Entraigues, la arquitecta Virginia Baroni, a María Paula y a Constanza. Resolución número 14/2016 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos pronto a la conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar más cruel de la historia de nuestro país, el cual originó un modelo represivo que asesinó, torturó, desapareció, prohibió y negó derechos y garantías fundamentales de habitantes en nombre de un supuesto proceso de reorganización nacional. Su feroz accionar provocó el derramamiento de sangre y la instalación del más profundo de los miedos, lo cual condujo al aislamiento de la población y la convirtió en una sociedad golpeada por una fuerte crisis social, económica y política. El golpe de Estado, llevado a cabo con la participación y complicidad de ciertos sectores de la sociedad civil, estuvo marcado por miles de muertes, desaparecidos, torturados, secuestrados y robos sistemáticos de bebés. En este nuevo aniversario de aquel 24 de marzo, cabe destacar la concientización y el compromiso con la democracia por parte de la sociedad, siendo una muestra cabal de ello las distintas actividades, conmemoraciones y homenajes que se realizan como cada año en diferentes ámbitos de la ciudad. En esta oportunidad, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, FADU, desde la Comisión de Derechos Humanos, realizará el miércoles 23 de marzo una actividad en Ciudad Universitaria bajo el lema 30.000 razones, donde se hará entrega de expedientes académicos de docentes, estudiantes y trabajadores desaparecidos de la comunidad educativa. En la misma se desplegará la nueva bandera en memoria de los compañeros que ya no están, la cual reemplazará a la que fuera desplegada antes de la restitución democrática, es decir, hace más de 40 años. Desde la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decimos nunca más y apoyamos y reivindicamos el juicio y castigo a los culpables como política de Estado y levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia por las víctimas de la FADU y por los 30.000 compañeros desaparecidos. Por todo lo expuesto, se aprueba el presente proyecto. Resolución número 14/2016 del 17 de marzo de
2016. Declárase de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actividades a desarrollarse el día 23 de marzo de este año por la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, a 40 años del golpe cívico-militar que tuviera lugar en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Comuníquese de forma posteriormente archívese. Con motivo de este acto hemos recibido las siguientes adhesiones. Abuelas de Plaza de Mayo, no quiero dejar de enviarles un enorme agradecimiento a todos ustedes por el compromiso con esta larga lucha y a todos los familiares que hoy los acompañan. Seguramente nos veremos pronto. Firma Manuel González Granada, hijo de Ana María del Carmen Granada, estudiante de la FADU, desaparecida, y nieto recuperado número 57. Agrupación Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, firma Beatriz Luque, hermana de Marcos Alberto Joaquín Luque, estudiante de la FADU, desaparecido. ADUBA, Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, firman Daniel Ricci, secretario general, Andrés Guevara, secretario de Derechos Humanos. APUBA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, firman Jorge Anró, secretario general, Gabriela Figueroa, secretaria política. SITUBA, Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, CTA de los Trabajadores, firman Hugo Yasky, secretario general, CTA de los Trabajadores, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos, CTA, y Andrés Bercum, secretario general de SITUBA. Agrupación 26 de Julio, MUP, Militancia Universitaria Peronista, y la Sociedad Central de Arquitectos, está presente la arquitecta Marta Nieres. A continuación, dirige la palabra el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, señor Nicolás Spangerberg. Gracias. Nosotros últimamente, hace muchos años, venimos hablando de memoria activa. Y para nosotros memoria activa es lucha y organización. Porque, en definitiva, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos los mantenemos vivos en la lucha. Y seguimos levantando sus banderas. Esas banderas que expresaban un programa emancipador, un programa de romper la dependencia, de un pueblo que avanzaba definido y determinado en sus conquistas, con expresiones como el cordobazo de obreros y estudiantes unidos, enfrentando un gobierno con gran valentía y con un espíritu realmente revolucionario y de lucha, con experiencias como el Taller Total de Córdoba, una experiencia de la más avanzada en pedagogía y en relacionar la universidad con las necesidades reales del pueblo. Y por un programa que en definitiva estaba determinado en avanzar y tenía conquistas reales y horizontes alcanzables al que ninguno de los compañeros decaía ni pensaba dejar atrás. Esto es justamente lo que la dictadura quiso aplastar, pero no lo lograron. Y el pueblo sigue avanzando y sigue avanzando con cada vez más fuerza y seguimos intentando no curar, pero sí subsanar ese sentimiento de individualidad, ese sentimiento de no protagonizar, de no participar, de alejarse de la organización. Bueno, en todo lo contrario es donde el pueblo sigue avanzando. Y esas
son como estudiantes y también tomo la voz de los docentes, son las luchas que levantamos hoy en la universidad. Digo, ¿qué si no recordar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos y aún los que sobrevivieron y dieron esa lucha peleando por el presupuesto, peleando por los 1.900 docentes que en esta facultad siguen trabajando gratis hace muchos años y que fueron desalojados en su gremial docente, peleando por planes de estudio que realmente estén acordes a las necesidades de nuestro pueblo, acordes al desarrollo de un país que todavía está muy atrasado por las potencias imperialistas y por la presión del sistema. Son las luchas que nos llevan a estar en cada conflicto obrero, a estar en las tomas de vivienda, en las tomas de tierras, en pelear allí y traerlas a la universidad, no creer que son ajenas y llevar los talleres a la realidad y la realidad a los talleres. Por eso seguimos impulsando la lucha por todo esto aquí desde la universidad, y esa es la mejor forma de mantener vivas sus banderas, es la mejor forma de mantener vivo ese programa. Y también a nivel nacional, digo, si hoy no peleamos contra la criminalización de la protesta social, si no peleamos por los 5.000 procesados en plena democracia que fueron luchadores populares, que están encanados, que están detenidos o que están siendo enjuiciados por el Proyecto X, la ley antiterrorista, hoy el protocolo antirrepresivo, por Julio López, por Carlos Fuentealba, por Marita Verón, por Mariano Ferreira, por Luciana Rúa, por Bruno Shell, un compañero desaparecido de la FADU en Perú, también víctima de terrorismo de Estado. Entonces, por todo esto que seguimos levantando ese programa, y es un programa que hoy lo expresamos en otro proyecto para la facultad y otro proyecto para el país, porque realmente podemos seguir avanzando, rompiendo la dependencia con todo imperialismo, por no pagar ninguna deuda que nos siga oprimiendo y nos siga suprimiendo, y por eso es que hoy más que nunca impulsamos que la universidad cambie de raíz, y para cambiar de raíz tiene que cambiar toda la nación, tiene que cambiar todo el pueblo. Y por ello es que seguimos sintiéndonos más que nunca parte del pueblo como estudiantes, como docentes, como trabajadores de todos los sectores y las capas de nuestro pueblo. Y por todo eso, hoy más que nunca tenemos que seguir avanzando, y hoy más que nunca la lucha de nuestros compañeros es nuestra lucha, y es una lucha que sigue viva, y la seguimos levantando, y no vamos a claudicar, porque ningún gobierno realmente avanzó determinadamente en traer memoria, verdad y justicia, y por eso seguimos diciendo que seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Y por eso hoy más que nunca decimos 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Muchas gracias. Para continuar, proyectaremos un video realizado por el equipo del Centro Audiovisual Mediateca de la FADU, con los testimonios de los familiares de los compañeros, estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos. Soy Pedro De Vincenti, soy hermano de Néstor De Vincenti, desaparecido en el año 76, y soy hijo de Azucena Villaflor de Vincenti, creadora de las Madres de Plaza de Mayo. Yo soy María Laura Epstein, estudié en la Facultad de Arquitectura, soy arquitecta, y mi hermana es Mónica Hortensia Epstein, pero su nombre en la militancia era Laura. Bueno, mi nombre es Martín Elías, soy hijo de desaparecidos. Mis padres, Susana Beatriz Serra y Néstor Marcelo Elías, fueron secuestrados en junio de 1976 aquí en Capital. Bueno, mi nombre es Oscar Leguizamón, soy hermano de Eduardo Raúl Leguizamón, que fue estudiante de arquitectura. Él de chico tenía una personalidad muy fuerte, muy solidaria. Nosotros nos llevábamos 18 meses. Cuando yo hacía primer grado, él iba aprendiendo, que mi mamá le iba enseñando, lo que yo iba aprendiendo. Cuando llego a primero superior, él da primer grado libre. Y entonces en primero superior ya estábamos los dos juntos. Nos gustaba con locura el fútbol, jugábamos al fútbol juntos, muchas veces uno para cada equipo, otras veces jugábamos en el mismo equipo,
pero siempre hemos desarrollado la juventud, la pubertad, lo hemos hecho uno al lado del otro. Un día viene a mi casa, se sienta en un sillón, se cruza de pierna y tiene unos mocasines puestos que tenían un agujero en la suela. Entonces mi viejo le dice a mi mamá, anda a comprarle un par de zapatos, que tienen los zapatos rotos, Néstor. Mi mamá va, cruza la avenida Mitre, nosotros vivimos una cuadra de la avenida Mitre, cruza la avenida Mitre, va y le compra un par de zapatos. Se los trae. Bueno, a la semana siguiente, o a los 10 días, viene Néstor de visita de vuelta a casa, otra vez con los zapatos rotos. Entonces mi mamá le pregunta, dice, Néstor, ¿y los zapatos que yo te compré? Dice, había un pibe que estaba descalzo y se los di. ¿Entendés? No le dio los zapatos viejos, le dio los zapatos nuevos. Esa era la manera de pensar de aquellos militantes de esa época. Mónica siempre ya tenía una palabra para marcar lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y una vez que rompimos un frasco que en realidad lo rompió creo que mi hermano Miguel, un frasco, mi papá pegaba unos sobres y rompimos un frasco de pegamento, que antes los sobres se pegaban con ese pegamento, nos iba a matar mi viejo, y ella dijo, no se preocupen, yo voy a decir a papá que fui yo. Cuando Mónica intervenía había una claridad de qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Así que no sé si de chica pensó que iba a ser abogada, pero sí que iba a defender gente. Vivíamos en la época en Boulogne en donde se jugaba el carnaval, así que nos tirábamos con las bombitas, con los baldes de agua. Quiere decir que toda una infancia bárbara, de mucha unión. Siempre estuvo el hecho de que había que defender a alguien. Pero en esa instancia era así, en lo que nos rodeaba, ¿no? Entre los hermanos, en el colegio. Ella se recibe muy jovencita, a los 15 años, y empieza la facultad. La facultad también la hace en 4 años, la hace volando, quiere decir que ya está recibida jovencita, con muy buenas notas, ya quiere hacer docencia dentro de la facultad. Ella era maestra, nuestra vida, porque como se recibió las dos. muchas familias de esa época, giró en torno a la vida deportiva, todos los chicos de esa época, de sectores medios trabajadores, en el barrio de Caballito. Y nuestra vida, como muchas familias de esa época, giró en torno a la vida deportiva, cultural, que se vivía en los clubes. En esos años éramos socios de 2 clubes, de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y de Ferrocarril Oeste, que lo teníamos a 2 cuadras, íbamos caminando, y aparte de algunas actividades deportivas, hacíamos muchas actividades culturales. Fueron años de folclore, de guitarra, de bombo. Después, bueno, decidió seguir estudiando construcciones en el ENET número 1, en ese momento se llamaba número 1 de Huergo, que también quedaba en el barrio de Caballito, muy buen estudiante. Me asombraba el otro día que vi recordando para esta charla sus promedios, y se terminó la secundaria con un promedio de 8.66. La verdad que la pasamos, podemos decir, una infancia feliz. Tengo un solo recuerdo de mi padre y ninguno de mi madre. Pero bueno, nuestra infancia fue ahí en Floresta, después nos mudamos a Caballito, siempre con la crianza de nuestros abuelos, ¿no? Y de nuestra tía Graciela, teniendo una infancia, la verdad, muy feliz. Todos los recuerdos que tengo son recuerdos de... Esa era nuestra vida. Nuestra familia era una familia atípica, pero es nuestra familia, la que nos ha criado, ¿no? Y con los años empecé a rearmar la historia de mis padres, muchos años después. Me costó mucho bajar a ese problema y a esa situación que nos tocó vivir. El único recuerdo que tengo de mi padre es yo sentado en la falda de mi papá en San Miguel, en la quinta de San Miguel, y mi hermano en una silla, y mi papá nos está haciendo una tostada con dulce de leche. Entonces yo recuerdo patente el pan lactal grande, que yo veía grande en ese momento, y él untándolo con dulce de leche. Como yo ahora le hago a mi hijo también, ¿no?
Él, por un lado, empieza a estudiar arquitectura y yo me dedico a trabajar. Así que empezamos con dos caminos diferentes. Él tenía la idea de seguir estudiando arquitectura, pero vuelve a trabajar en una fábrica para ser sindicalista, para poder comulgar la idea de los compañeros que trabajaban en la Bernalesa. Nosotros empezamos en el año 73 con las asambleas en la facultad, con la pequeña militancia que uno podía hacer como estudiante, que era, a veces no querían que se hagan las asambleas, entonces teníamos que explicar a los compañeros por qué sí, por qué no, explicar qué sentido tenía hacer un embarcadero para gente que por ahí podía tener su propio embarcadero y no tener que nosotros dedicarnos nuestro tiempo para eso, y por qué no poner nuestras ganas y nuestra intención en buscar en un tipo de vivienda económica, en buscar planificaciones de vivienda, en relevar qué lugares convenían para la vivienda. Y bueno, ahí empezaban un poco los encontronazos de para qué estudiar. Hace de lo que yo tengo en la memoria, que estamos en el patio de la facultad, que por supuesto era mucho más sencillo que lo que es ahora, que estamos en todas las bandejas llenos con gente, protestando que sí, que no, que déjennos estudiar, que basta con las asambleas, que nosotros apoyando por qué había que hacer las asambleas, y de repente ver arriba a Ibar Lucía y verla a mi hermana al lado de él, en donde por ahí era que como por una actitud, porque ella era así, de no influenciar en por ahí lo que yo estaba haciendo como mis primeros pasos, que yo sintiera realmente que era lo que yo por ahí quería hacer como estudiante y no sentirme para nada influenciada por donde ella estaba. Quiere decir que hasta ese momento lo que uno sabía, que ella sí, además de ser docente y demás, era asesora de Ibar Lucía, que ahí entonces empecé a preguntar, pero además lo que teníamos claro siempre en San Isidro, en la casa de mis padres, que ella defendía ya a presos políticos. Quiere decir que era como que la imagen de abogada, docente, que empezaba a meterse por ahí en pasillos complicados según a qué preso tenía y por qué tenía que defender, se suma al estar, no me voy a olvidar nunca, la cara sonriente de arriba, que por más que yo estuviera ahí abajo y tenemos los 3 pisos hasta arriba, yo sentía la sonrisa que ella me estaba como diciendo, ¿viste? No te dije nada y aquí estoy. Bueno, esa es una de las imágenes que mantuve siempre. Bueno, los años de estudio de él los sufría como todo hermano menor, porque eran años de muchas láminas, hasta muy altas horas, compartíamos la misma habitación, con lo cual era estar pendiente de sus láminas, de sus dibujos, su mesa de dibujo, bueno, como todo. Ya venía desde la secundaria con construcciones y bueno, la idea después de continuar arquitectura, hacía falta mucho despliegue, digamos, con lo cual en parte lo sufría, pero bueno, también me generaba interés, aprendí a leer los planos, me llamaba la atención el tipo de letra, que siempre escribía a gran velocidad, con letra de imprenta, siempre muy detallista. Y bueno, sí, siempre fue el sueño, poder entrar a arquitectura, continuar, y por ese sueño nosotros en esa época teníamos en la Argentina el servicio militar obligatorio. Entonces para poder continuar sus estudios, muchos jóvenes estudiantes elegían la posibilidad de estar en la policía, cumplir el servicio en la Policía Federal. Y ahí fue su primer contacto también con otras realidades. Pues bueno, por supuesto empezó arquitectura y empezó
unos primeros meses en la comisaría 12, pero después a los 6 meses lo mandaron a la comisaría 36, que quedaba en Pompeya, y fue con todos los prejuicios de una familia de clase media en Caballito, de qué iba a pasar, pues el puesto de él estaba en la puerta de la entrada de uno de los barrios más humildes de la ciudad. Bueno, y rápidamente los planos que hacía para la facultad se sumaban a los planos que hacía para muchos de los que vivían ahí, para mejorar sus casillas. Venía siempre con galletitas, venía siempre con tortas fritas. Bueno, empezó a haber otro intercambio con un sector social que no teníamos tanto contacto nosotros como jóvenes o como niños. Si bien mis padres siempre fueron absolutamente abiertos, la casa fue siempre un lugar de encuentro, siempre fuimos a la escuela pública y siempre la reivindicamos, y mi padre siempre la reivindicó, es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, teníamos esa suerte también de compartir en un barrio de Caballito también con chicos humildes, hijos de trabajadores. No había prácticamente escuela privada en ese momento, no era un valor en sí mismo la escuela privada. Con lo cual, en ese contacto empieza un primer llamado, una inquietud social, y que ya al poco tiempo, bueno, ya viene el 72, el regreso de Perón, el país empezaba a ser una gran olla de presión después de tantos años que no es casual que no haya entrado tanto la política en casa como lo han entrado en muchos hogares, porque estaba prohibido. La persecución también se expresaba en eso, el temor se expresaba en eso, y también, bueno, mi padre era socialista, pero bueno, reflejaba el socialismo más bien gorila, no era peronista, ni las ideas que se discutían en casa eran a favor del peronismo. Pero bueno, la irrupción del 73, el regreso de Perón, el impacto que se vivió sobre todo en los sectores universitarios, en los sectores obreros, bueno, también lo impactó muchísimo. Y también algunos arquitectos de esa época que tenían claro compromiso social y tenían herramientas como para inculcarlo, y con un sueño que era que no construyeran casas solo para ricos, o solo para salvarse, o solo para tener mucha plata y tener sus vidas, sino con un sentido de planeamiento urbano, de para qué se construyen las ciudades y que las ciudades sean para que todos puedan vivir bien. Tardé mucho en empezar a reconstruir mi historia. En mi casa se hablaba poco y nada del tema de mis padres porque había mucho dolor, y por esto que te cuento. Hasta que, bueno, ya cuando fui grande, ciertos encuentros con diferentes hijos también de desaparecidos, me llevaron hasta antropología forense, a dejar sangre para el ADN, pero estoy hablando ya de adulto, ¿no? Previamente lo que hablábamos era a nivel familiar, y lo poco que se hablaba quedaba ahí. Con el tiempo y con la llegada de mi hijo, hace 4 años, es cuando realmente me voló la cabeza todo este tema y no me pude escapar más, y tuve que sí o sí hacerme cargo de mi historia y averiguar quién era mi padre y cuáles eran sus gustos y qué pensaba y por qué había militado como lo había hecho junto a mi madre, y para quién y bajo qué sueño, ¿no? Y bajo qué ideal. Y bueno, en eso estoy también. Yo sigo conociendo personas que militan con ellos. Parece mentira, pasaron 40 años, pero me sigo juntando con gente que los conoció, y para mí son reencuentros muy ricos, muy valiosos para mí, porque estoy armando su personalidad, incluso con la familia, porque también en la familia hubo mucha familia que nos dio la espalda en ese momento por miedo, y que esa gente vivió 40 años con ese sentimiento de culpa, y bueno, estamos ahí. Un contexto diferente, porque hoy hablamos de política y hablamos de cosas que podemos hablar con mis hijos, con mis nietos, podemos hablar con cualquiera. En ese momento no era tan fácil, era mucho más complicado. Con respecto a su militancia, a raíz de varios encuentros que tuve en el último tiempo, estoy tratando de armar
cómo era su personalidad y su perfil ideológico, ¿no? Y ellos, como te dije, empezaron en una fábrica, siguieron en los medios de comunicación, que paradójicamente yo termino trabajando en medios de comunicación sin saberlo, porque esto yo de que ellos hayan trabajado en Nuevo Hombre y en la revista, en el diario El Mundo, me enteré hace pocos años, y yo hace 20 que trabajo en medios de comunicación. Son esas casualidades que no son casualidades, no sé. Sí, ellos militaban en el PRT, en la parte... Terminaron militando en la parte de en la escuela política de San Miguel, que se enseñaban ciencias políticas, ellos gerenciaban la escuela, hacían la parte de la logística de la escuela, reclutando gente y demás. Tuve una charla con Julio Santucho, que él me explicó que los había conocido ahí. La Campe, que es otro, María Imas también, que había conocido a ellos militando en la escuela de ciencias políticas, y con un perfil muy declaradamente seguros de lo que hacían, ¿no? Mi papá, como un gran discutidor, tengo otro mail de otro conocido que contaba una discusión de mi papá, que era del PRT, con un compañero peronista montonero, con la convicción con la que discutía mi papá. Todas cuestiones que lo pintan de la fuerza que tenía en su pensamiento, ¿no? Y que era un gran lector, no paraba de leer. Mi papá no paraba de leer. En la secundaria dice que estaban jugando al fútbol, jugando al rugby en el Damaso Centeno, y él leía. Era como medio un bicho raro de la lectura. Y bueno, y así llegamos al año 76. Yo ya también militaba, muchos de mis amigos y compañeros. Yo iba a un colegio que dependía del ejército, con lo cual era muy complicado. Dependía de liceos militares, el Damaso Centeno, donde también me había reencontrado con vecinos, una decena o más de compañeros de mi colegio. Bueno, interactuaban con Eduardo, con otros compañeros. Bueno, todos empezamos a militar activamente en muy poco tiempo. A veces es difícil entenderlo, lo intenso que fue. Fueron poquísimos años, del 73 al 76 prácticamente. Y después del 76, bueno, nuestra convicción de seguir, de no irnos. Nunca pasó, por lo menos por la cabeza de Eduardo, irse del país, que fue algo que nos planteó varias veces mi padre, muy preocupado. Se venía también el comienzo de mi conscripción, que era una preocupación. Yo me convocan en febrero del 77. Y ya en octubre ya habían empezado a caer algunos compañeros, amigos conocidos, compañeros de militancia míos, con lo cual mi responsable y referente político era él. Quedamos así, viendo que venía el periodo de estar bajo bandera, que era muy peligroso. Y bueno, con la desgracia que a los 5 días que yo estoy siendo la Constitución es el día que van a secuestrarlo a él. Una noche me dice, negra, nos tenemos que separar. ¿Qué te vas? No, me voy y te vas. ¿Y a dónde nos vamos? No sé. Habrá juntado sus cosas, yo habré juntado mis cosas. Me acuerdo el beso en la puerta del departamento. Fue como una hasta mañana, pero fue como los besos y los abrazos de ella que te apretaba. Y posiblemente ella sabía, yo no sabía. Bueno, te veo, cuídate, fíjate, el nexo va a ser mamá, nos vamos a comunicar. Pasa el tiempo. Mi hermana ve a mis padres, yo no la veo. La gorda dijo que a mamá, que si no la veía dentro de un tiempo no se preocupara, porque había gente cantando y que estaban levantando de la calle. Le dice eso a mi mamá. Yo me entero recién en diciembre para Navidad que viene alguien a una empresa que tenía mi papá en Boulogne a decir que Mónica ya no estaba concurriendo a las citas. Por lo tanto, ellos consideraban
bueno, que había algo que estaba preocupante, una cosa así. Algo así dijeron, nada más. Ellos ya venían dejándonos a dormir a nosotros en lo de mis abuelos y viviendo en una pensión en la calle Moreno y Boedo. Entonces esa noche nos dejaron a mí y a mi hermano con mis abuelos maternos y fueron para la pensión a dormir, y a la mañana siguiente los estaban esperando en la puerta de la pensión. Cuando mis abuelos van a la pensión, la habitación estaba toda dada vuelta, y bueno, gente vecina había visto todo el procedimiento del secuestro de ellos entrando en autos de civil, ¿no? También averiguando en la Quinta de San Miguel, lo vieron entrar a mi papá esposado a la Quinta de San Miguel, entrar y salir. La llaman a mi vieja por teléfono, algún compañero de él seguramente, y le avisan que lo habían secuestrado. Mi mamá empieza a caminar porque la verdad que no sabíamos ni dónde era el domicilio de él, y ahí mi vieja se entera de cómo había sido todo el secuestro. Ingresa el ejército y la detiene a ella. Y están 2 o 3 horas ahí adentro esperando que llegue Néstor. Cuando llega Néstor, los secuestran a los dos y se los llevan desde ese lugar, ahí en Agüero y Posadas. Cayó en la época de noviembre 76, que fue una oleada de tomar a Montonero zona norte. Sí, de Eduardo, cuando lo secuestran no pudimos reconstruir la historia de dónde fue o dónde lo llevaron. Hasta el día de hoy no pudimos reconstruirlo. Y por las declaraciones de una persona que la vieron muy golpeada, en muy mal estado, traté de no pensar en eso, solamente le hacía caricias, como que le pudiera sacar el dolor. Y como otros compañeros, en algún momento fue trasladada. Indudablemente el secuestro de Néstor produce una fractura dentro de la familia. Ninguno de nosotros, poniéndonos en la posición de aquella época, hablamos hace 40 años atrás, nadie pensaba que no lo íbamos a ver nunca más. Ni siquiera se nombraba la palabra desaparecido, que hoy es una palabra que está instalada en los medios de comunicación, en los medios de información. Cuando los desaparecen es tan perverso y tan cruel. Lo que buscan es casi como que no existieron. Para los familiares tiene un gran problema, que son duelos inconclusos. Se interrumpe con el no saber qué pasó. Porque el desaparecido, no voy a nombrar lo que dijo Videla, siempre está. Entonces siempre estás viendo si por ahí hay algún llamado, si por ahí te llega una carta, si por ahí ves a alguien parecido en la calle. Bueno, siempre está, sigue estando. Antes de la desaparición de mi hermano, mi mamá era la maestra particular de nosotros, era la que nos atendía, el ama de casa totalmente a disposición de la familia. Cuando mi hermano desaparece, se ubica en otro rol. La prioridad era buscar a mi hermano. En ese momento seguía haciendo, preparaba la comida, planchaba, todo, pero la dejaba y se iba a las reuniones. Y yo recuerdo perfectamente las reuniones que tuvieron las madres de Plaza de Mayo en mi casa. Nunca ella tuvo temor de no decir quién era, no decir por qué peleaba o por qué buscaba. Nunca tuvo ese temor, porque ella siempre lo hablaba en casa, lo hablaba con mi viejo, lo hablaba con nosotros, y decía: yo donde voy presento el documento, digo quién soy, cómo estoy, no hay nada que ocultar.
Indudablemente fue un error, pero era que las madres iban creciendo a medida que pasaba el tiempo. Fueron aprendiendo muchas cosas a medida que caminaban. Es cuando Arguindegui cita en una manifestación de las Madres de Plaza de Mayo, cita a 3 o 4 que se hagan presentes en su oficina. Entre ellas va mi vieja, y en un momento él les reprocha a las madres como que estaban dando una imagen negativa de lo que era la Argentina hacia el exterior. Entonces mi mamá no se callaba la boca y le contesta que si ellos le hubieran dado datos de dónde estaban los hijos, no existiría esa que ellos llamaban las locas de la Plaza de Mayo. La solicitada que sale en el diario La Nación fue juntada peso por peso por las madres en la iglesia, en la iglesia de la Santa Cruz, en todos lados iban poniendo plata para poder publicar esa solicitada. Ahí es donde Astiz se involucra para reprimir y para secuestrar a varias de las madres de Plaza de Mayo. Una de ellas, Esther Cariaga, había logrado que sus hijas las liberen, las llevó a Brasil y de Brasil las mandaron a España. Y ella volvió a la Plaza de Mayo, aún reconquistada a sus hijas, porque ya no eran las hijas de cada uno, sino eran todos hijos de las madres de Plaza de Mayo. Ella vuelve a la plaza y es una de las que es secuestrada y asesinada en la iglesia de la Santa Cruz, que eso fue el 8 de diciembre y el 10 de diciembre la secuestran a mi vieja en la esquina de mi casa. Cuando mi mamá sale a comprar el diario, porque la edición que había leído de la solicitada había salido medio borroñado, entonces va a comprar otro diario y va a hacer las compras del día. En ese momento, en el medio de la plazoleta, cuando está cruzando, ahí la secuestran, ahí la raptan, la suben a la fuerza, ella se tira al piso, grita y para un colectivo viendo qué pasa. Lo apuntan al colectivero con armas largas y lo hacen seguir de largo. Nos superó, a nosotros como personas, la historia nos superó, indudablemente. Eso es algo que nunca podré descifrar, porque la historia pública de mi vieja fue solamente de 6 meses, desde el 30 de abril, que fue la primera marcha, hasta el 10 de diciembre, que fue cuando la secuestraron. Así que pasaron 7 meses, 8 meses, fue lo único que ella hizo públicamente. Cada vez que pasaba por la calle y veía a una mujer cortando papelito o buscando comida o algo, me fijaba a ver si era mi vieja. Nosotros tuvimos muchos años buscando a mi madre y el equipo de antropología forense sabe que la secuestraron el 10 de diciembre y ellos dan como fecha de muerte el 23 de diciembre del mismo mes. O sea que no vivió una gran persecución o estar presa por mucho tiempo. En poco tiempo la mataron, es así. No hay otra palabra para usar. Cuando era chico pensaba que mis padres eran 2 fotos carnet. Tengo recuerdos de chico de decir mis padres son estas 2 fotos que me muestra mi abuela. Incoherente, pero de chico, ¿no? Después, en la primaria eran desaparecidos y yo no entendía la palabra desaparecidos lo que era. Sabía que era el título de desaparecidos. Después en la secundaria me enojé mucho con ellos.
que priorizaron el partido en vez de su familia. Y bueno, estuve como muy enojado, que me duró bastante tiempo, que pienso que la negación de no querer reconstruir la historia un poco también vino por eso, muchos años. Decir por primera vez, sin temor, que mi hermana había sido una militante montonera, un cuadro, que había dado su vida y que no tenía que tener más temor yo. Poder reivindicar su nombre sin tener temor a que ya le pase algo. Estar orgullosa de ella y de todos los compañeros. Vuelvo a insistir. No tengo palabras de agradecimiento para todos los compañeros que lucharon. Y bueno, y dejar un llamado a los más jóvenes, tan importante la memoria, que sepan que esas fotos que ven, que van a ver todos los días, pensaban en otro tipo de arquitectura, la arquitectura de un mundo donde haya casas para todos y para todas. Ese sueño creo que sigue siempre, a lo largo de la historia va a seguir planteado, a veces se demorará un poco más, a veces tardará un poco menos, a veces tendrá algunas vueltas la vida y la historia de los pueblos, pero inexorablemente yo sé que vamos a vencer. Me gustaría encontrar los restos de ellos, para poder cerrar el círculo, ir a llevar una flor y decir, bueno, acá están muertos mis padres. Porque el hecho de estar desaparecidos y de no saber qué pasó, dónde estuvieron, ni de dónde están sus restos, es una situación... Es peor que te digan están muertos y están acá, porque no se cierra el círculo nunca. Nosotros hablamos de la solicitada, donde ellas ponían su nombre, su documento, donde especificaban quién era cada una de los que reclamaban por sus hijos. Es un hecho indudablemente de valentía, es un hecho que hoy, en el Día de la Mujer, tenemos que revalorar todas esas cosas. La valentía que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y el temor que tenían los militares a un pañuelo blanco. Ellas nunca se amedrentaron ni ante los golpes de palos de los caballos, y los militares veían un pañuelo blanco y se asustaban bastante. Así que eso demuestra quién tenía la fuerza moral de la verdad. A continuación, escucharemos las palabras de los representantes de los organismos de derechos humanos presentes en este acto. En primer lugar, lo hará Carlos Pisoni, hijo de Inés Bellocchio, estudiante de la FADU, desaparecida y perteneciente a la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias a las autoridades de la facultad por este homenaje. Gracias a los compañeros de las organizaciones estudiantiles también que hacen posible esto. Es muy importante para nosotros ver los rostros de ellos acá. Mi mamá está allá, se llamaba Irene Bellocchio. Y
Bueno, a mí me encanta recibir este legajo porque seguramente hay alguna foto o alguna cosa que nosotros no tenemos y investigar un poco cómo eran como estudiantes también ellos, está bueno. A mí hace poquito me entregaron, o hace unos 10 años más o menos, no hace tanto, tampoco, me entregaron el legajo de mi papá en la Facultad de Ingeniería, que también está desaparecido, y cuando lo vi la verdad que me reí mucho porque él en 10 años tenía 10 materias aprobadas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que valorar en el sentido de poder reivindicarlos como eran, que eran militantes. Ellos lo primero que estaba en su vida era la militancia y nosotros estamos orgullosos de ellos. Mi mamá militaba en la JTP y mi papá en la JUB de Montoneros, y así tantos otros en el PRT, otros en la Juventud Evarista, otros en el movimiento sindical, y estamos orgullosos de eso, estamos orgullosos de ellos. Por eso este año los organismos de derechos humanos hemos decidido marchar a la Plaza de Mayo con una consigna muy contundente, que es 40 años de lucha, memoria y militancia. Sin derechos no hay democracia, porque la militancia hay que defenderla hoy cuando se estigmatiza de los grandes medios, incluso desde los mismos partidos que tienen militantes a los militantes. Es algo que tenemos que defender en estos momentos. Y ya que estamos acá y tenemos a muchos militantes, como dice Tati, con juventud acumulada, a mí me gustaría agradecerle a dos personas que están acá especialmente, porque a nosotros nos marcaron un camino muy grande y nos enseñaron lo que es resistir y lo que es tener perseverancia, lo que es tener dignidad, lo que es tocar las puertas y que no te las abran y seguir y seguir y seguir. Están acá presentes Tati Almeida de Madres y Lita Boitano de Familiares. Y en ellas a todos y a todas, porque son muchos. Y la verdad que gracias a estas luchadoras y luchadores inclaudicables es que nosotros hoy podemos festejar que tenemos 630 genocidas que están condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Y también festejamos que este 24... Estela marcha con Ignacio Guido y son 119 los nietos recuperados. Así es. Y ya que estamos agradeciendo, también nosotros desde Hijos le queremos agradecer a dos compañeros que hicieron que estas utopías de los organismos de derechos humanos fueran posibles, que las tomaron, que las llevaron como políticas de Estado y que se consideraron hijos de las madres y las abuelas y que hicieron que las querellas estuvieran en todo el país, que esas querellas también fueran contra los cómplices civiles. Nosotros le queremos agradecer al compañero Néstor y a la compañera Cristina por eso. Para terminar, quería decirles que la consigna, otra parte de la consigna que nos convoca mañana es sin derechos no hay democracia, porque estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en la actualidad, porque vemos 100 días de retrocesos en materia de derechos humanos, porque vemos cómo se viola un derecho fundamental como es el derecho al trabajo con los despidos en el ámbito público-privado, porque nos preocupa la violencia institucional, nos preocupa la represión, nos preocupa cuando se le da rienda suelta a las fuerzas de seguridad, lo que sucede. Ya lo vivimos los argentinos esto y no lo queremos volver a vivir. Por eso los convoco mañana a las 2 de la tarde a acompañar a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros familiares, a que esa bandera de los desaparecidos llegue a la Plaza de Mayo y que esa Plaza de Mayo esté repleta de gente, como todas las plazas del país, para decirle al que está en la Casa Rosada que sin derechos no hay democracia y para decirle al que está en Bariloche que Estados Unidos también fue la dictadura. Nos vemos mañana.
Ahora escucharemos a la señora Tati Almeida en nombre de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos aquellos que realmente han hecho posible, yo no digo acto, es un encuentro con personas que tienen memoria. Nadie reemplaza a nadie, desde ya, pero yo no pude resistir cuando Oscar Leguizamón me pidió que hoy viniera, ya que su mamá no estaba, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora que nos dejó hace un tiempo, y realmente a acompañarlo justamente para recibir el legajo de su hermano. Estoy muy conmovida y además con gran placer veo que en esta bandera figura el nombre de todos y cada uno, el nombre de guerra que tenían. Además, figura la militancia. Parece mentira que todavía hoy alguien se oponga a la palabra militancia. Militancia es compromiso. Militancia es no pasar por la vida sin comprometerse, sin ayudar al otro. Sinceramente felicito a los que se acordaron y han puesto a dónde, cómo realmente militaban esa maravillosa generación setentista. Con esto, al poner y al rescatar la militancia, se hace memoria, se hace justicia y salta la verdad. La verdad, las tres patas de nuestra lucha: memoria, verdad, justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Bueno, muchas gracias y los esperamos mañana en esa marcha que va a ser, Dios mío, multitudinaria. Y no es casual que hoy estemos recordando a todos los chicos desaparecidos de la Facultad de Arquitectura a un día del recuerdo de los 40 años del golpe militar, cívico, clerical. Gracias. En representación de los familiares desaparecidos de la colectividad japonesa, escucharemos ahora a la señora Graciela Arakaki. Está indispuesta. Bueno. Seguimos entonces con Graciela Lois, esposa de Ricardo Omar Lois, estudiante de la FADU, desaparecido e integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Soy petiza. Bueno, buenas noches. Creo que después de haber hablado Carlitos, haber hablado Tati, no queda mucho por decir como organismo, pero voy a hablar no como organismo, voy a hablar como ex estudiante de esta facultad, como ex militante de esta facultad y de la JUP. Voy a hablar porque acá están mis compañeros, los que quedamos, y voy a hablar por los que no están y que están sus familias, que seguramente
yo no los conocí, no conocí a todas las familias. Acá hay algunos familiares que sí conozco. Y la verdad que es muy difícil ponerse en este lugar y hablar como organismo, por eso no lo hago. Pero también es muy difícil hablar como ex compañera de los que no están y como militante que nos tuvimos que ir en algún momento. En el 85, como bien se dijo, se puso una de las banderas más con los nombres no solo de los compañeros de esta facultad, sino de arquitectura de otras facultades, de La Plata y demás. Y también se puso una placa. Y en esa oportunidad fuimos muchos los organismos que estuvimos presentes y también me tocó hablar en esa oportunidad. Hace 10 años pusimos la otra bandera con las fotos y con los nombres de los compañeros, y la bandera que hoy se inaugura, como bien se dijo recién, es un trabajo de memoria y de investigación entre los que quedamos en recuperar el alias o nombre de guerra, pero que, como yo le decía hoy al decano, que es muy importante porque muchos de nosotros no nos conocíamos por el nombre y el apellido, a pesar de que muchas veces nos tocaba cursar juntos. Y yo voy a decir algo: cuando se casó una compañera que aquí está presente, me acuerdo que se decía el nombre y apellido y todos cantábamos o gritábamos para no escuchar el apellido. Pero sí íbamos a los casamientos, como también fueron al mío, y en ese momento nadie entendía, ni la jueza, por qué en un momento tan solemne la gente se ponía a hablar o a gritar o a cantar. Decían, pero qué maleducados. No, en realidad, qué tabicados que estábamos, que nos casábamos, pero no nos enterábamos qué apellido teníamos. Por eso esto es muy importante la pertenencia, que es la identidad de cada uno de nosotros. Lo que nunca nos avergonzamos de recordar y lo que nunca nos avergonzamos de reivindicar, que es nuestra pertenencia política, sea cual sea, nuestro derecho a transitar por esta facultad, defendiendo nuestras ideas y como las defendimos en su momento por una universidad nacional y popular. Esa era la facultad, esa era la carrera que queríamos, la carrera para el pueblo y no para las clases dominantes. Bueno, soy muy corta de palabras porque en realidad es mucha la emoción de estar hoy aquí y hablar, ver a mis compañeros, estar con mi hija, con mis nietos y homenajear a todos los compañeros que hoy están ahí. Compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, presente. 30.000 compañeros desaparecidos, presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Escucharemos ahora a Lita Boitano, madre de Miguel Ángel Boitano, estudiante de la FADU, desaparecido y además integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Hola a todas y todos. Creo que con lo que Carlitos Pisoni, Tati Almeida, Graciela Lois, compañera de curso de mi hijo, ya dijeron tantas cosas con las cuales concuerdo como Lita y como familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y fuimos el primer organismo que empezamos a funcionar
en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos cedió una habitación, primero en la calle Esmeralda y luego en Corrientes y Callao. Allí funcionamos hasta el año, a mediados del 83, hasta pasar a Riobamba. La discusión para que se llamara Familiares de Desaparecidos y Detenidos fue, en parte, porque estaba compuesta por madres, padres, esposas, esposos, abuelos, abuelas, hijos, nietos, y además porque defendió hasta el final a los presos políticos, que tuvimos más de 10.000 presos políticos, compañeros, y miles de asesinados. No nos olvidemos nunca de eso. Y por Carlitos Pisoni, y eso lo supe por su abuela, Aurora, una compañeraza de Madres Línea Fundadora. Después de muchos años hablábamos de la fecha de secuestro de nuestros hijos. Cuando yo le dije que mi hijo había desaparecido el 29 de mayo del 76 junto a Norberto Aravena, supuestamente de la calle Ugarte y la Panamericana, porque nunca supe más nada hasta después de muchísimos años que figuraba en una lista de la ESMA. Por lo tanto, lo llevaron a la ESMA, a ambos. Y me acuerdo que Aurora me dijo, dice, el 29 de mayo del 76 es el cumpleaños de Irene. Yo fui, y lo digo con palabras que repetimos las madres de militancia de nuestros hijos, fui tabicada al departamento donde estaba viviendo Irene y me dijo, mamá, nos vamos a tener que ir porque desaparecieron 2 compañeros y uno de esos era mi hijo. Así que todas estas cosas que, como decía Graciela y decían los compañeros y Carlitos, se fueron sabiendo con los años, y gracias a las investigaciones, gracias a los juicios, gracias a antropólogos. Cuando le digo yo a Maco Somiliana, antes de morirme, yo quiero encontrarme con los restos de mis hijos. Y algo más quiero decir, porque estamos al lado aquí del Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Compañeros, estas caras que ven aquí están en las placas del monumento. Ese monumento que una vez lo vio Macri hace unos años, y cuando lo querían llevar al ver al monumento, él había visto nada más que alrededor la supuesta reja que tenía que pagar, dijo, a mí no me interesa. Dijo, ¿cuántos son? Y como tenemos alrededor, en ese momento eran de 9.000 y pico de placas, dijo, ¿y los otros 20.000 dónde están? Por lo tanto, lo de lo pérfido no cabe duda, que es la política del gobierno, eso está clarísimo. No es un invento de lo pérfido y ya lograremos que también salga del puesto donde tiene, por algo tenemos más de 10.000 firmas para que lo destituya. Y realmente, cuando terminamos, después de 18 años que llevó la construcción total y faltan esculturas, pero lo más importante para todos nosotros es el monumento, los nombres, no es un cementerio. Hoy Macri dijo, mañana vamos a ver con Obama el lugar de las tumbas de los desaparecidos. Decirla, y nosotros justamente el diseño y todo lo que pusimos y que puso la facultad todo eso se hizo pensando que ese lugar era para conmemorar a nuestros familiares, a nuestros hijos, rendirles homenaje, valorarlos. Es un lugar que por lo menos así lo siento y no hay persona que me diga lo contrario,
un lugar de paz y de energía. Nos llena de fuerza cada vez que venimos a ver los nombres de nuestros hijos, a tirar ceniza de alguna de las viejas y de los viejos. Y nosotros pedimos, no todas, no sé, que también nuestras cenizas las tiren juntos, aunque yo de Adriana, por ejemplo, no sé absolutamente nada dónde está, dónde la llevaron. Así que realmente creo que la memoria, la verdad y justicia, compañeros todos, lo hacemos contando. Hay que hablar, hablar y hablar. Los más jóvenes conocen poco de la historia. Y recién estuve con Baschetti por acá y le digo, Baschetti, ¿cuándo vas a venir a hablar al edificio de familiares en la ex-ESMA? Realmente necesitamos que hablen, que cuenten los militantes, las esposas, los maridos, todos los sobrevivientes, que gracias a Dios, los que pasaron, que gracias a ellos hacemos los juicios por campos de concentración, y muchos de los que están acá, que tienen la suerte y tuvieron, y agradecemos que están vivos, tienen, y para mí, la obligación de contar las militancias, de contar para entusiasmar, para darnos, ya nos están dando, nos dieron todo el tiempo la fuerza a nosotros. Los hijos nos reverdecieron, los hijos nos dieron aire, pero esa generación intermedia, por favor, no se callen la boca. Ayúdennos a que todo este momento, que a mí particularmente la impresión que tengo es que por momentos es como empezar de nuevo. ¿Saben lo que es empezar de nuevo a denunciar? Denunciar los despidos, denunciar la violación de todos los derechos. Es algo que a nuestra edad y con toda la historia que llevamos y con lo que habíamos encontrado para no solucionar, porque la vida de nuestros hijos no la recuperamos, pero por lo menos la memoria también sabemos que la vamos a hacer con todos ustedes hasta el último día de nuestras vidas. La verdad la tienen los milicos, ellos tienen la verdad de cada uno de los nuestros. ¿Se abrirán o no? Vamos a ver lo que hace Francisco allá en Roma. Vamos a ver, esperamos la autocrítica de la jerarquía eclesiástica. Por lo menos así lo pidió Familiares el año pasado, y como tantos otros. La justicia lenta, pero lo estamos logrando. Por favor, que no se interrumpa ninguno de los logros obtenidos y que no tengamos que llorar de nuevo como 40 años atrás. No hablo de muertes, por favor, no hablo de dictadura. La dictadura, la generación nuestra, la vivió después del 55, salvo en la época de Ilia, todos los años. Así que realmente no hablo de un gobierno constitucional elegido por el 51%. Pero por favor, ayúdennos a que la gente tenga memoria, y teniendo memoria vamos a tratar de arreglar todo lo que ya empezó a destrozarse. Gracias por favor. Acto seguido se hará entrega de los legajos de los compañeros estudiantes, docentes y no docentes a sus familiares, para lo que invitamos a los consejeros directivos de la FADU que se acerquen a hacerlo efectivo. Invitamos a los consejeros arquitecto Eduardo Cajide, arquitecto Gustavo Barbosa, arquitecto Polo Jaimes, arquitecto
Eduardo Feiler, arquitecto Eduardo Albanese, arquitecto Claudio Freidín, arquitecto Juan Pablo Scaglia, arquitecto Ignacio Savid, arquitecta Marita Iavedra, arquitecto Javier Fernández Castro, señorita Marina Gauna Ramos, señor Joel Pereiro y señorita Sofía Rocha. Núger Hernán recibe su sobrina Verónica. Abriata Cantarini Hernán recibe su mamá Beatriz Abriata y Juliana Abriata. Adamoli Costa Oscar Ángel recibe su hija Celeste Adamoli y su esposa Paula Brinolo. Agosti Vesco Hugo José recibe su hermana Nidia Agosti. Álvarez González José Carlos recibe su hijo Juan Álvarez, su hermano Carlos Álvarez y su nieto Juan Manuel. Aravena Tamasi, Roberto Horacio, reciben sus sobrinos Sandra Jerez y Leonardo Jerez. Veloquio Zucco Pisoni, Irene Inés recibe su hijo Carlos Pisoni. Boitano Paulín Miguel Ángel recibe su mamá Lita Boitano. Campiglia Pedamonti Alcira recibe su hija Pilar Campiglia. Bueno, muchas gracias a FADU y a todos los que estuvieron trabajando e investigando para que esto sea una realidad. Vengo en calidad de hija, pero también quería comentarles que estamos acá del equipo
de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que sabemos que no están las muestras de todos los familiares de los compañeros desaparecidos y que los convocamos a todos a dejar su muestra de sangre porque es fundamental para poder seguir con este ejercicio de memoria, verdad y justicia. Gracias. Carames, Mina Berrigaray, Jorge Roberto, recibe su hermana Susana Carames. Chay Truco, Patricia Viviana, recibe su primo Daniel Tarnopolsky. Cortés Ceballos, Juan Carlos, recibe su hermana Mercedes Cortés Ceballos. Cosaca Cargiolo, Alicia Elsa, reciben sus hermanos Juan Carlos y Cristina Cosaca. Darré Higuera, María Cristina, recibe su hermano Juan Carlos Darré. De Vincenti Néstor, pequeña semblanza de Azucena Villaflor. Azucena Villaflor fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, quien, junto a otras madres, comenzó a reunirse en la plaza frente a la Casa Rosada reclamando la pronta aparición de sus hijos secuestrados en la última dictadura militar. A principios de 1970, Néstor de Vincenti, uno de los hijos de Azucena, decidió convertirse en militante de la Juventud Peronista en la Facultad de Arquitectura. El 30 de noviembre de 1976 lo secuestraron junto con su novia Raquel Mangin. Tras el silencio de gobernantes y funcionarios en la sala de espera del Vicariato de la Marina, donde indignada por las burlas y la humillación a las que eran sometidas por los funcionarios de la dictadura, Azucena le propone a otros familiares comenzar a reunirse en la Plaza de Mayo para reclamar públicamente por la vida de sus seres queridos. Varias de las mujeres estuvieron de acuerdo y empezaron a intercambiar teléfonos para avisar a otras familias. Algunas preguntaron qué iban a hacer a la plaza. Nada, decía Azucena, nada especial, aunque sea sentarse, conversar y ser cada día más. Azucena y otras madres inician así las marchas en la plaza. Por este reclamo, Azucena Villaflor, el día 10 de diciembre de 1977, es detenida y desaparecida por un comando liderado por el marino Alfredo Astiz, quien se había infiltrado en las reuniones. Fue mantenida en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada junto con otros activistas por los derechos humanos y compañeras de madres. Azucena fue asesinada y sus restos fueron reconocidos en el año 2005 por el equipo argentino de antropología forense, ya que había sido sepultada en cercanías de Santa Teresita como NN cuando hallaron su cuerpo en el mar.
Recibe el legajo de De Vincenti Néstor, Cecilia De Vincenti, su hermana. Del Valle Cavallo, Miguel Andrés, reciben sus hijos Ana y Santiago del Valle y su cuñada Verónica Vites. Dikovsky Neiberger Sergio Gustavo recibe su hermano Miguel Dikovsky. Durante Villa, Rodolfo Carlos recibe Susana Machi. Eder Izaguirre Rodolfo Mario recibe su hermana Graciela Eder, sus sobrinos Pablo y Constanza y su primo Juan José Izaguirre. Epstein Lepkowski, Mónica Hortensia recibe su hermana María Laura Epstein. Fernández Aragona, Carlos Amador reciben sus hijos Nicolás y Pablo Fernández. Flores Alarcón, José Francisco recibe su hermano René Flores. Freyer Prat Cax Verónica recibe su hermana María Freyer, su sobrina Luciana Freyer y sus sobrinas Agustina y Sofía Fernández. Galarcep Fernández, Pablo Horacio reciben sus hermanos María Alejandra y Angélica Galarcep. Gómez Sarabia Luis Eduardo recibe su hermano Carlos Gómez. Caletjian Chaljian Miguel recibe su hermano Eduardo Caletjian.
Leguizamón Limeses Eduardo Raúl recibe su hermano Oscar Leguizamón, Joaquín, Ita y Tati. Lois Navarro, Ricardo Omar, recibe Graciela Lois. López Pantaroto Moyano, Susana Leonor, recibe su hermano Eduardo Jorge López y su sobrina Lucía. Luque Galante, Marcos Alberto Joaquín, recibe su hermana Beatriz Luque. Machi Boero, Horacio Roberto, recibe su esposa Nora Patrich y su hermana Susana Machi. Machi Boero Durante Alcira Enriqueta recibe su hermana Susana Machi. Mozo Pedrosa Patricia recibe su sobrino Federico Carlevaro. Muñoz Mauro, Marta Susana, reciben sus hijos Nicolás y Pablo Fernández. Pajés Larraya Pierini, Guillermo Leonardo, reciben sus hermanas Gloria y María Clara Pajés. Rafo Peruzzo Orlando Luis recibe su sobrina Beatriz Grigoli. Romay Méndez Alfredo recibe su hermana Ángeles Romay, su mamá Ángeles Méndez.
Rosenberg Jagnovets Rubén Edgardo recibe su hermano Daniel Rosenberg. Segali Barsottini Guillermo Oscar recibe su tío Raúl Barsottini. Serra Mignoni Elías, Susana Beatriz, reciben sus hijos Martín y Santiago Elías. Suárez Oberti Juan Carlos recibe su hermana Blanca Aide Suárez. Taboada González Rosenberg, Lucrecia Rosario recibe su hermana Teresa Amalia Taboada. Troxberg Miller Carlos Alberto recibe su esposa Teresa Escárate e Irene Troxberg, su hermana. Paladino Héctor Ricardo recibe su hijo Juan Paladino. García Adriana Victoria recibe un amigo Marcelo Sterberg. Elías Néstor Marcelo reciben sus hijos Martín y Santiago Elías. Igar Akaki Amelia Ana recibe Diana Iga. Name Oros Jorge Miguel recibe Diana Iga. Matsuyama Goyeneche Luis Esteban recibe Diana Iga. De esta manera culminamos este acto
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Les agradecemos la presencia a ustedes y muy buenas noches.